Hola, te damos la bienvenida a Tertulia Literaria Papel Maché, un espacio en el que cada semana un grupo de amigos se reúnen para hablar de libros. Acompáñanos. En este episodio hablamos del libro de cuentos Infancia Feliz de Armando Almanzar Rodríguez. Armando Almanzar Rodríguez nació el 22 de mayo de 1935 en Santo Domingo, República Dominicana. Ingresó a la Universidad Autónoma de Santo Domingo a estudiar la carrera de Derecho, pero su pasión por el arte cinematográfico lo condujo por otro camino. Inició sus actividades intelectuales en 1963, escribiendo sobre cine en el periódico Listín Diario. Desde entonces, escribió en los principales diarios y revistas del país. Presentó programas radiales y de televisión durante más de 40 años. Formó parte del grupo El Puño, fundado en 1966. Desarrolló una intensa y valiosa labor como crítico de cine a través de la radio, la televisión y la prensa escrita. Como escritor, es considerado uno de los cuentistas más importantes de la promoción de escritores dominicanos surgida después de la muerte de Trujillo. En 1966 participó por primera vez en el primer concurso dominicano de cuentos organizado por la Sociedad Cultural La Máscara, hoy Casa de Teatro. En dicho concurso ganó el primer premio El Saco junto a Abel Fernández Mejía y Miguel Alfonseca con su cuento El Gato, considerado uno de los cuentos dominicanos más antologados en toda la historia de la literatura dominicana, tanto en antologías nacionales como extranjeras. En este mismo concurso también ganó una mención con su cuento Límite. En 1969 la editorial Monte Ávila de Venezuela incluyó dos de sus cuentos, El Gato y Tríada, en la obra Narradores Dominicanos, junto a otros autores como Bosch, Irma Contreras, Virgilio de Grullón, Iván García, Marzo Velios Bagiolo y otros. De igual modo, en los años 70, dos de sus cuentos fueron seleccionados para formar parte del libro Antología del Cuento Latinoamericano Contemporáneo sobre la cuentística latinoamericana, publicado por la editora norteamericana Harper's Row, constituyendo esto un gran reconocimiento internacional a su trabajo. En 1977 obtuvo el primer lugar en el concurso de cuentos de Casa de Teatro con el libro Infancia Feliz. En 1985 la Biblioteca Nacional lanza al mercado el tercer libro de cuentos de Almanzar, Selva de agujeros negros para Chichi la Zarza, siendo el cuento de este mismo título uno de los más celebrados y populares del autor dominicano. En 1993 publicó el libro Cuentos en cortometraje, el cual fue premiado en 1994 como libro del año por el Círculo de Escritores Dominicanos, versión cuento. En 1995 publicó el libro Marcado por el Mar, quinto volumen de cuentos de Armando Almanzar, por el cual en 1996 recibió la distinción del Premio Nacional de Cuento de parte de la entonces Secretaría de Educación, hoy Ministerio de Educación. En 1997 fue publicado El Elefante y otros relatos extraños, sexto volumen de cuentos. En 2001 la editora Col pone en circulación la antología casi personal de Armando Almanzar, la cual recoge 21 de sus mejores relatos, seleccionados por Alberto Perdomo, José Alcántara Almanzar y Arturo Rodríguez Fernández. En 2003 publicó Ciudad de Sombras, editado por Editorial Norma de Colombia, de gran importancia en el ámbito de la lengua española. Esta obra ofrece la novedad de que presenta 18 cuentos, todos ellos protagonizados por el mismo personaje, un capitán detective al servicio de la Fiscalía. En ese mismo año puso en circulación su primera novela, Un siglo de sombras, obra de corte histórico que tiene como trasfondo la corrupción en la República Dominicana durante todo el siglo XX. En el 2005 publicó Concierto Grosso, su segunda novela Desconocido en el Parque, es publicada en 2007 y su tercera novela Vórtice la publicó en el 2009. En el 2010 publicó Thanksgiving Days. En ese mismo año el Ministerio de Cultura editó su obra Armando Cuentos. En el 2012 fue publicado el volumen Tres novelas cortas, El Paraíso, Francisca Flores y Vidas de Otoño. En el mismo año publicó Cardona Vuelve. En reconocimiento a su dilatada y sobresaliente trayectoria en las letras y sus aportes a la narrativa, el 8 de febrero de 2012 se le otorgó el Premio Nacional de Literatura, conferido por el Ministerio de Cultura y la Fundación Corripio. El 7 de noviembre de 2012, la compañía Logomarca y A.T. Cross Company, en su sexta premiación Pluma de la Excelencia,
Galardonaron a Armando Almanzar Rodríguez en reconocimiento de su polifacética labor literaria. En el 2013 publicó Una aventura erótica y otros cuentos, una colección de 22 historias. El 26 de febrero de 2014, la Asociación de Cronistas de Arte, Agroarte, le dedicó el premio al Mérito Periodístico 2014 por su destacada y encomiable labor de más de 40 años en los principales diarios y revistas del país, presentando programas radiales y televisivos de manera ininterrumpida, así como por su laureada labor literaria. Falleció el 12 de julio de 2017. En su faceta de escritor, Armando Almanzar Rodríguez se destaca sobre todo en sus cuentos, por su vena humorística fuera de lo común y casi inexistente en la literatura dominicana. Emplea un lenguaje coloquial y muy colorido. Su encanto radica en el suspenso, en la creación de personajes interesantes y en tratar temas totalmente actuales. Se caracteriza por su sólida trayectoria cuentística y porque en cada una de sus colecciones se percibe el conocimiento del género narrativo, y por la novedad en la dirección estética, bien sea en el tratamiento del urbano, en la objetividad de lo que escribe y en la combinación de originalidad y fantasía. Armando Almanzar Rodríguez pertenece a la denominada generación de posguerra dentro de la literatura dominicana, que algunos la llaman generación del 60 también. En ese sentido, Jenny Montero, en su libro La cuentística dominicana, señala lo siguiente: la muerte de Trujillo puso fin a 30 años de silencio y abre una nueva visión en todos los órdenes de la vida dominicana. La personalidad cultural nacional se despoja de su nexo tierra habitante para adoptar la psicología citadina del asfalto. El espíritu urbano se perfila en nuestros relatos con sus tribulaciones e indecisiones. El hecho social condiciona la literatura. A medida que se multiplica y problematiza la masa urbana y se cristalizan nuevas pautas y actitudes sociales, el tratamiento literario acoge la circunstancia cultural y la manifiesta de alguna forma. La Revolución de Abril de 1965 tuvo tal densidad de acontecimientos y fue tan vertiginoso el proceso de movilización popular en la sociedad que equivale a la de varios años de existencia como pueblo. Este hecho político-social constituyó una sacudida transformadora desde el sentido del trabajo, la razón de vivir, la comunicación con la propia conciencia. Continúa diciendo Montero en este libro que en la medida que transforma las relaciones del individuo consigo mismo, transforma sus relaciones con la sociedad. En este contexto, el intelectual tiene la obligación de insertarse en el medio social y participa en la creación de valores colectivos, culturales, que luego él mismo disfrutará como consumidor. Este sacudimiento alcanzó la literatura como valor de referencia, como creación del hombre y producto social. En este periodo de los años 60 surge en el cuento una generación de creadores que se convirtieron en indóciles conciencias vigilantes de la revolución, en intérpretes imaginativos, en sus críticos y proveedores. Para Montero, este grupo de intelectuales y escritores reúne todas las condiciones de lo que se podría denominar una generación literaria y cita entre ellos que una generación literaria surge enmarcada en un acontecimiento de vital importancia para el destino histórico del escritor y del país o lugar donde ese escritor procede. Los autores utilizan generalmente un lenguaje donde los medios de expresión son muy similares y la temática bien parecida. Son coetáneos, aunque esto no representa un elemento fundamental en la ubicación de la misma. La generación literaria muestra un perfil claramente ideológico y surge como respuesta inmediata a un problema común. Luego señala Montero que los cuentistas se abocan al cultivo de una realidad que incluye el inconsciente, las pesadillas, el sexo, la frustración y otras zonas oscuras. Es como si se asignaran una tarea de exploración y síntesis. En la mayoría de estos narradores, la revolución lo abarcó todo: la ideología, la realidad, la imaginación, la conciencia. En este contexto, cada hombre de acción comparte con nosotros la identidad de un rumbo. Cada intelectual comparte un elemento de acción que los aglutina. Estos relatos son historia que tendrá su parte de testimonio personal, de apreciación subjetiva. A fin de cuentas, presentará una objetividad con fisuras.
Estas historias reflejarán el hecho en sus planos constitutivos, el contenido temático y en él de sus recursos técnicos lingüísticos, aunque en este último son otras las causas que motivan su evolución. Sigue diciendo esta autora que a partir de los años 60 se han escrito cuentos excelentes, aunque paradójicamente pocos o ninguno de estos intelectuales se dedicó al cultivo exclusivo de este género. Y entre ellos entonces se menciona a Aida Cartagena Portaltín, Antonio Loco, Marcio Velo Magiolo, Diógenes Valdés, José Alcántara Almanzar, Roberto Marcallé, Irma Contreras, Iván García y Armando Almanzar Rodríguez. Continúa diciendo Montero que estos y otros cuentistas responden a los contextos de la época, difieren en los acentos de sus creaciones, en sus atmósferas de percepción y de influencia, en la tipicidad de móviles estilos, en el uso de las técnicas y lo más importante, en su capacidad de autocuestionamiento y crítica de la realidad que los rodea. Sin embargo, cuando se unen quedan por el acierto de sus obras y por su calidad humana como muestras de una auténtica expresión literaria que resume el latido de la época. De manera que es posible rastrear en toda la producción elegida un tratamiento formal diferente que muestra la problemática nacional a través de distintos hilos narrativos. En la temática se filtran y coinciden las invasiones extranjeras, los golpes de estado autóctonos, las hambres, la prostitución y la frustración que se siente cuando se descubre que el ideal en cuyas aras se sacrificaron tantos ha sido escamoteado, permaneciendo el sistema de explotación en el cual se arraigan todas las injusticias. Esta narrativa explora las capas de la probabilidad y del experimentalismo. Se dice adiós a la escritura lineal, ordenada, cronológica de épocas anteriores, un procedimiento inadecuado a la realidad barroca y casi ficticia del acontecer social de nuestros países. De igual manera, señala Montero en este libro, la mayoría de estos narradores han nacido después de 1940, pertenecen o se sienten parte de la clase media, son académicos o estudiantes universitarios, de una u otra forma están conscientes del papel del intelectual y de la juventud en la búsqueda de un futuro mejor. Desean renovar las estructuras narrativas que sirvieron para expresar una realidad ya superada. Son narradores cautos que a través de sus experimentaciones establecen un puente especial de comunicación con el lector. La literatura de esta sociedad de consumo se caracteriza por su participación en el proceso de subversión de los cánones sociales obsoletos. Aportan al cuestionar con audacia no solo su papel en sociedad, sino sus propios modos de expresión y al desafiar con una mentalidad combativa las estructuras sociales heredadas. Este libro, Infancia Feliz, de Armando Almanzar Rodríguez, se compone de 16 cuentos. Tenemos Infancia Feliz, que es el que da título al libro, Recuerdos, Memoria de lo Nunca Sido, Eusebio y la Buena Vida. Para esos son los amigos, que ustedes tendrán la oportunidad de escuchar en la voz de Roberto Guzmán, un colaborador habitual de la tertulia, que nos acompaña desde Nueva York. 13 es Mala Suerte, Cine de Evasión, Conspiración, Negro a Oscuras, Pompa, King Kong, Un Juego para Matar el Tiempo, La Noche Escurridiza, Evanescencia, Asalto, Laxos y El Rinoceronte de Alfonso Carvajal. En el prólogo del libro, el maestro del cuento latinoamericano, Juan Bosch, nos dice lo siguiente. El libro de Armando Almanzar que tienen ustedes en sus manos empieza con Infancia Feliz, que ganó el primer premio de un concurso de cuentos organizado en 1977 por la Casa de Teatro. Ganar un primer premio de cuentos no era novedad para Armando Almanzar porque había ganado varios, dos de ellos en un mismo concurso, el que organizó la Sociedad Cultural La Máscara en el año 1966, y para esos días Almanzar era un principiante en el arte de dominar ese difícil género literario llamado cuento. En Infancia Feliz llama la atención el tratamiento que el autor le dio al tema, una historia contada mediante el monólogo de un niño en el que van insertándose unos cuantos diálogos de la gente del vecindario en que ocurre el drama. Y esos diálogos cumplen la misión de proyectar hacia el lector el aspecto externo de la historia,
Con ese artificio Almanzar convierte a su lector en el público, y tal vez sería más correcto decir que en la totalidad del público, que por esa razón pasa a ser más numeroso que las personas que se amontonan haciendo comentarios ante la casa donde han ocurrido los hechos que forman el relato. Infancia Feliz es un cuento de ambiente urbano, lo que se explica porque Armando Almanzar nació en la capital del país y esa capital fue haciéndose ciudad a medida que él iba haciéndose adulto. La ciudad es ahora el asiento de por lo menos 1 millón de personas y en ella hay barrios donde lo normal es que cada vecino tenga su automóvil y a veces en una casa hay más de 2. Lo que ha hecho el autor de Infancia Feliz para ganarse la vida ha sido siempre oficio urbano: vendedor de medicinas, visitador a médicos, burócrata en dependencias del Estado, publicista, productor de programas de radio y de televisión, crítico de cine. Su vida material se ha realizado en un encadenamiento de actividades que no conoció la gente de la generación anterior a la suya, y al escribir un cuento como Infancia Feliz tenía que reflejar en él, como lo hizo, la atmósfera de esa vida material, que en fin de cuentas es la de seres propios de la sociedad urbana de un país dependiente. Ofrecer a la observación y el estudio de las mujeres y los hombres sensibles ese reflejo que viene a ser la sustancia misma de una realidad social, en medio de la cual vive el autor, puede parecerles muy poca cosa a los que buscan la denuncia en la literatura, pero no es poca cosa porque sin necesidad de levantar acta ante la policía de la historia, Armando Almanzar presenta en Infancia Feliz una verdad tan sólida que su cuento pasa a ser al mismo tiempo que una obra de arte, una condena enérgica del tipo de sociedad en que se dan como plantas naturales padres borrachos, madres desnaturalizadas, amantes sin amor y niños abandonados que aprenden desde sus años más tiernos a ver el dinero como la imagen misma del poder y de la felicidad. A esa capacidad de escribir de manera objetiva, colocándose fuera del drama, una verdad social en que todos vivimos inmersos, pero pocos alcanzan a ver en sus verdaderas dimensiones, se agrega en el caso de Infancia Feliz el planteamiento del drama en 2 niveles. El externo, de que hemos hablado, que se adelanta y sale a la puerta del cuento a recibir al lector y orientarlo a fin de que no se pierdan sus vericuetos, y el interno, que hunde sus raíces más profundas en el alma confusa y adolorida de un niño. Esa manera no se había usado hasta ahora, que sepamos, en la literatura dominicana. Para darle fin a este documentario, hagamos 2 preguntas y démosles una respuesta. ¿Por qué escribimos lo que va a usarse como prólogo de este libro, ciñéndonos nada más que a un cuento? ¿Es Infancia Feliz es el único cuento bueno del volumen? Es que en él se resume el libro hasta tal punto que este se llama como él, y además, para muestra basta un botón, según dice la muy probada sabiduría de la lengua española, y el botón llamado Infancia Feliz es un cuento muy bueno. Para eso son los amigos. A Jaime y Tomás se les consideraba más que simple amigos, inseparables y no familia, puesto que a los amigos se les elige, y eso es algo que no sucede con los familiares, inevitable desde el mismo arranque de la vida. Y sucedía así porque desde la más temprana edad habían permanecido juntos, entrañablemente unidos. Por esa razón se consideraba extraño que una persona como Jaime, siempre tan comedida y risueña, hubiera sido el autor de aquellas palabras, y se pensaba que pudo haberse expresado en otra forma, o haber seleccionado mejor sus palabras, utilizando sutilezas o elegido un momento más oportuno, y sobre todo que debió evitar la presencia de extraños para decirlas en caso de que tuviera necesidad u obligación de hacerlo. Aunque eso último no, por supuesto, porque una cosa piensa el burro, y Jaime precisaba de público. Necesitaba que el efecto de sus palabras fuera mayor, más contundente por ese buscado y calculado detalle. Ahora bien, tantas lamentaciones, luego de consumado el hecho, resultaban más que huecas e inútiles. A decir verdad,
Jaime había logrado su propósito, habría conseguido lo que en lo más profundo de su ser anhelaba, y solo con observar aquella expresión en el rostro de Tomás cuando le habló, te aseguro, Tomás, que estas palabras que voy a decirte me dolerían más a mí que a ti mismo. Solo con recordar los colores sucediéndose del violáceo al lívido, en aquel preciso instante en que sílaba tras sílaba envolvía al amigo con la suave morbosidad de sus frases. Eso habría sido más suficiente para Jaime y le habría convertido en uno de los seres más felices sobre la faz de la tierra. Y analizando con calma la situación, juzgando en aquella doble vida de años y años, incluso podría llegarse a la necesaria conclusión de que para Jaime lo hecho había constituido una imperiosa obligación, de que en verdad tenía que llevar a cabo algo decisivo para de esa manera poder quebrar el invisible hilo que le mantenía unido cual cordón umbilical a Tomás. Estaba harto, completamente anegado por la estúpida superioridad que Tomás, como sin desearlo ni intentarlo, en esa forma tan magnánima y paternalista que le caracterizaba, dejaba caer a su paso anonadamente, aplastándole, haciéndole reventar de recóndita rabia, de eruptante rancor. Pero había otro problema, por profunda y sincera que fuera su indignación, por justo que fuera su resentimiento, sin ninguna manera podía Jaime darse el lujo de permitir que se hicieran públicos. No podía delatarse frente a Tomás y ante el resto del mundo, porque tenía el justo desarrollo de su plan se malograría con dicho conocimiento. Por esa razón, sintiera lo que sintiera sin importar lo que sucediera, siempre se le seguía viendo. Por eso es necesario que te diga la verdad. Juntos, con todas partes, quienes lo frecuentaban a menudo escuchaban cómo Jaime apoyaba los razonamientos de Tomás, le observaba actuando como amigo de siempre, aceptando de buen grado sus preferencias, sus gustos en materia de ropas, comidas, artes o deportes. Por esa misma razón estaban relacionados, en especial los más íntimos nunca advirtieron nada en particular relacionado con la estrecha amistad, nada en absoluto que alterara la suave monotonía de su normal afinidad. Tomás continuaba todo ser casi perfecto y Jaime imperfecto, y por eso Tomás le molestaba doble de amigo. Su sombra, su retrato animado, reflejo apenas tridimensional en el luengo espejo de la vida cotidiana. Era así y siempre había sido así a los ojos de la gente que circundaba. Ni la más ligera protesta de parte de Jaime, nunca una disensión por pretextos mayores o menores. La razón siempre de Tomás y el otro ante inclinado, aunque incubando recuerdos y malestares en el pasado siamés sobre las empolvadas palabras de olvidados maestros. Sigan el ejemplo de Tomasito, hagan como él, imitarle, puesto que había sido el niño modelo de la escuela primaria. ¿Cómo es posible que no puedas portarte como Tomasito? Fíjate en él, tan estudioso y correcto, el primero en el curso, mientras tú siempre tan levente, buscando líos y tan deplorables calificaciones. Recordaba Jaime a su madre, nada menos que a su madre, indicándole monstergas cada vez que encontraba oportunidad propicia, lo cual era frecuente, con frasecillas bien calculadas por el estilo de ¿por qué no serás como Tomasito? O para variar, ¿qué habré hecho yo tan malo como para merecer un castigo semejante? Y en su mente serían nítidas, tal calcomanías animadas, la furia y la envidia de aquellos días amontonándose sobre los recientes similares. Yo pienso que el cuento es muy elaborado
trata sobre estos dos amigos y que uno de los amigos dijo algo que no debió decir porque interfirió con su amistad y que le llevó una sorpresa a una tercera persona, y por eso era que estaba comentando al respecto, que era una amistad modelo y que eso había llevado a comentarios de comparación por parte de la madre de uno de los amigos, tratando de compararlo con el otro amigo. Y yo pienso que en esa parte del cuento se trataba de buscar una comparación o un análisis de la conducta de uno en base a la del otro, como para humanizar los personajes, hacerlos más creíbles, más realistas, con sus defectos y con sus virtudes. Y eso me pareció una forma muy versátil para contar una historia. Y de esta manera ponemos punto final a otro episodio de Tertulia Literaria Papel Maché. Recuerden que pueden compartir este podcast por sus redes sociales, además de seguirnos en Spotify y suscribirse a nuestro canal de iVoox. Hasta luego, amigos.